Este es el séptimo video al respecto de deformaciones. Lo que se comenta acá es una interpretación geométrica de las entradas del tensor infinitesimal de deformación y se aprovecha para dar también un ejemplo de análisis de órdenes de magnitud. Recordamos las definiciones que dimos al respecto del tensor de deformación de Cauchy y el tensor infinitesimal de deformación. Recordamos que para decir que este tensor infinitesimal de deformación representa una buena aproximación al otro tensor, pedimos que los términos de este tipo fueran de orden eta y eso fuera muy pequeño. Entonces, bajo esta precisión, podemos decir que cada uno de los elementos de mi tensor infinitesimal de deformación es igual al correspondiente elemento del tensor de deformación de Cauchy más un término de orden eta cuadrado. Es decir, el error que se comete al estimar este tensor mediante este otro es un error del orden de eta cuadrado. Ahora, para saber qué es lo que representan geométricamente los términos en la diagonal de nuestro tensor infinitesimal de deformación, volvamos a la ecuación que motivó la definición del tensor de deformación de Cauchy. En este caso, la voy a escribir no con el tensor de deformación de Cauchy completo, sino con esta aproximación que es el tensor infinitesimal de deformación. Es decir, para ser estrictos, aquí le tendría que poner más términos de orden eta cuadrado, pero no se lo voy a poner. Voy a escribir esta ecuación en notación de índice porque me resulta más cómodo. Ahora, para encontrar una expresión que me diga esta interpretación geométrica que yo estoy buscando, voy a suponer que esta diferencial de longitud en la configuración de referencia está apuntando en dirección x1. Esto quiere decir que dx es igual a su magnitud multiplicado por el elemento de la base en dirección 1. Eso mismo lo puedo escribir como su magnitud por una delta por una delta 1i y luego por los elementos de la base ei. Para que sea más fácil aprovechar esta información, voy a escribir la componente iésima de esta diferencial de longitud. Y ahora sí, la sustituyo acá. Y hago lo mismo con esta diferencial de aquí. Entonces hago la operación entre esta ds y esta otra ds que está acá. Opero las deltas con este tensor de aquí. Y tengo ok. Entonces voy a despejar este de aquí. Ahora voy a hacer un análisis de órdenes de magnitud que me parece una buena ilustración para desarrollos que después van a ser importantes. Entonces, lo que yo sé es que este es de orden eta. Repito un pedacito del esquema que hice la vez pasada.
yo tengo dos puntos cercanos. Esta distancia es ds, es la magnitud de mi diferencial en la configuración de referencia, y luego viene a dar con una deformación igual en los dos casos, salvo que no es igual. Este queda un poquito más arriba. Entonces, si fuera igual, esto sería otra vez ds, y esta distancia total entre los puntos reales de la deformación es ds minúscula y este poquito que avanzó aquí es ds minúscula menos ds mayúscula. Y justamente eso es el cambio en el desplazamiento. En este caso yo hice los diagramas con una deformación en una orientación que me facilita un poquito las cosas, pero creo que el argumento aplica si la deformación fuera en general con una orientación diferente. Entonces lo que yo quiero decir es que ds minúscula menos ds mayúscula dividido entre ds mayúscula es justamente de orden eta. Es casi lo mismo que está acá, salvo que lo que tengo escrito aquí pues está en esta forma, por eso la discusión al respecto. Entonces, yo voy a escribir esta diferencia de cuadrados como este producto. Luego, al dividir entre ds cuadrada, tengo una cosa muy cercana a lo que quiero. Voy a despejar ds minúscula de esta expresión. Y lo voy a sustituir aquí. Reacomodo mis términos. Y simplifico esta parte de aquí. Ok, lo último que voy a hacer es observar que esta parte de aquí es de orden eta por la hipótesis que yo había planteado acá arriba. Es justo lo que está escrito aquí. Entonces, este producto de este con este es de orden eta cuadrado. Este término de acá es de orden eta otra vez. Y este de aquí es de orden eta cuadrado. Si este es un milésimo, entonces este será un millonésimo. Entonces, este término es más importante y puedo despreciar este otro de este lado. Entonces, lo que me queda es esta expresión que está aquí. Y esta expresión es bonita porque se puede leer la interpretación geométrica. Cuando mi diferencial de longitud está orientada en x1, entonces este elemento e11
es el cambio en esa diferencial de longitud dividido entre la longitud original de esa diferencial. Entonces, ¿cuál es el excedente de longitud que tiene esta diferencial? Es justamente E11. Lo escribo. El excedente de longitud que tendrá una diferencial originalmente orientada en dirección x1. Otra manera de ver esto es despejar la ds de aquí. ¿Cuál va a ser la longitud final de esta diferencial? Va a ser la longitud que tenía multiplicada por 1 más un poquito. Y este poquito me lo da el elemento 1,1 de mi tensor diferencial de deformación. De una manera completamente análoga, se puede explorar cuál es la interpretación geométrica de los otros elementos de la diagonal, es decir, E22 y E33. Y resulta exactamente lo mismo. Para poder expresar esto posteriormente, voy a definir un signo más. Es una lambda mayúscula con un subíndice i y va a ser igual justamente a esto que está aquí. Cuando dx apunta en la dirección y. Observen que al referirme a los elementos de la diagonal, yo no puedo utilizar la notación e y i, porque eso sería la traza, y en este caso me refiero a cada uno de los elementos, ¿no? E11, E22, E33. Entonces, de alguna manera con esto, yo puedo decir que mis elementos de la diagonal, que los voy a anotar de esta manera, están definidos con esta expresión. A esta cosa se le llama extensión unitaria en dirección y. Ahora pasemos a ver la interpretación geométrica de los elementos fuera de la diagonal. Yo me pregunto, por ejemplo, ¿qué representa E1, 2? Entonces yo voy a pensar en dos diferenciales en la configuración de referencia de x1 y de x2. La primera orientada en el eje x1 y la segunda orientada en el eje x2. Como sabemos, estas dos, al aplicar la deformación, me dan un dx1 minúscula y dx2 minúscula que no necesariamente están orientados en la dirección x1 y x2. Observar el producto punto de estas dos. Y lo desarrollo con la regla de transformación que ya conocemos y hemos usado muchas veces. Luego, recuerdo la definición de mi tensor de deformación de Cauchy. Entonces veo que aquí tengo un pedazo. Claro que tiene los índices diferentes, pero eso no importa. Y voy a despejar ese pedazo de aquí y voy a aprovechar ese despeje para sustituir en esta parte de aquí. Ahora voy a utilizar algo que también utilicé arriba, que es la expresión de esta diferencial de longitud en dirección x1 de esta manera. Lo cual quiere decir que el jésimo elemento es una delta de Kronecker con índices 1j. Y de manera completamente análoga, como esta apunta en dirección E2, entonces se puede escribir de esta manera. Y su késimo elemento se puede escribir con una delta de Kronecker 2k. Entonces pongo eso aquí, factorizo de una vez esta de s cuadrada y me queda una delta de Kronecker 1j y una delta de Kronecker 2k. ¿Listo? Opero las deltas de Kronecker.
Una delta de Kronecker, esta de aquí, vale 0 cuando sus índices son diferentes. Entonces aquí me queda ahora despejo esto que es casi lo que estoy buscando. Y escribo este producto punto en términos de las magnitudes y de el coseno que forman esos dos vectores. Ahora recuerdo que el coseno de un cierto ángulo yo lo puedo expresar como el coseno de pi medios menos un cierto ángulo gamma, es decir, θ igual a pi medios menos gamma. Y esa gamma cumple con la propiedad de que el coseno de θ es igual al seno de gamma. Entonces, escribamos este coseno como un seno de gamma. Hasta aquí lo que tengo es una interpretación geométrica de el elemento fuera de la diagonal de mi tensor de deformación de Cauchy. Lo que procede para obtener una interpretación geométrica de mi elemento fuera de la diagonal del tensor diferencial de deformación es hacer un análisis de orden de magnitud semejante a lo que hice antes. En este caso me parece que es un poquito más difícil y no lo voy a hacer, pero se ve más o menos por dónde va. Esta magnitud de la diferencial en el espacio deformado es parecida a la magnitud de la diferencial en la configuración de referencia. Y lo mismo esta de acá. Entonces este cociente que está aquí es parecido a 1. De manera formal tendríamos que encontrar que es 1 más un término de orden eta cuadrado. Por otra parte, si la deformación es moderada, este ángulo que está aquí, y lo voy a argumentar con un esquemita en un momento, va a ser un ángulo pequeño. Entonces, el seno de un ángulo pequeño nosotros sabemos que se puede aproximar por el ángulo mismo. Entonces, escribamos lo que podría obtenerse de un análisis de orden de magnitud formal al respecto de estos términos que están aquí. Uno por gamma. Ahora, veamos esta gamma que yo acabo de dibujar. Yo tenía en mi configuración de referencia un dx1 apuntando en dirección x1 y un dx2 apuntando en dirección x2. Estos dos forman un ángulo pi medios. Ahora voy a superponer los x1 minúscula y x2 minúscula correspondientes. De x1 minúscula puede que haya quedado por aquí. Y de x2 minúscula puede que haya quedado por acá. En una deformación moderada, estos vectores tendrán un ángulo semejante a pi medios. Y la diferencia entre este ángulo y pi medios está compuesta por dos pedazos. El pedazo de aquí y el pedazo de acá. A esa diferencia es a la que le estoy llamando gamma. Y el ángulo que es este es θ. Es decir, θ más gamma es pi medios. Entonces, ahora sí, la interpretación geométrica que yo estoy buscando es el elemento fuera de la diagonal de mi tensor diferencial de deformación es el cambio en el ángulo entre entre dos diferenciales que originalmente estaban apuntando en dirección x1 y x2. Entonces puedo escribir mi matriz correspondiente al tensor infinitesimal de deformación de esta manera: lambda 1
lambda 2, lambda 3, gamma 1, 2, gamma 1, 3 y gamma 2, 3. Esto me dice cuánto cambia la longitud de una diferencial que originalmente apuntaba en dirección 1, sin importar en qué dirección apunte en la configuración deformada. Esto me dice cuánto cambia la magnitud de una diferencial que originalmente estaba en dirección 2, sin importar en qué dirección apunte el final. Y lo mismo para el tercer elemento de la diagonal. Y este elemento de acá me dice cuánto cambia el ángulo que originalmente tenía yo entre la dirección 1 y la dirección 2. Esto me dice cuánto cambia el ángulo entre dos diferenciales que originalmente apuntaban en la dirección 1 y en la dirección 3. Y esto me dice cuánto cambia el ángulo entre dos diferenciales que originalmente apuntaban en la dirección 2 y en la dirección 3. Y como este tensor es simétrico, entonces este elemento se repite acá, este elemento se repite acá y este elemento se repite aquí.